Hijos amados, escuchen con el corazón en silencio. Hoy no los convoca una noticia del mundo, los convoca una urgencia que trasciende toda explicación humana. No es análisis político, no es especulación, no es interpretación personal. Es revelación de Fátima, pronunciada porque el tiempo se ha estrechado y lo que fue sellado comienza a tocar la historia. Este no es un mensaje para todos, no llega para entretener, llega para posición. Cuando el cielo decide hablar, no lo hace para generar ruido, sino para proteger a quienes aún escuchan. Y hoy, desde Fátima, se anuncia un aviso que pesa sobre el año 2026 como un umbral. Antes de que ese año termine, un país cruzará un límite histórico. No por accidente, no por improvisación, por cumplimiento. Hijos míos, hay momentos en que el cielo observa en silencio, y hay momentos, como este, en que el silencio deja de proteger. Cuando eso ocurre, la advertencia desciende no para asustar, sino para ordenar el espíritu de quienes no deben ser sorprendidos. Si estás aquí ahora, no fue por curiosidad, no fue por algoritmo, fue porque tu espíritu puede sostener una verdad que otros rechazarían escuchar. Entramos ahora en tiempo sagrado, un tiempo donde no se informa, se revela, un tiempo donde no se corre, se vigila, un tiempo donde no se elige bando humano sino postura interior. La revelación de Fátima no habló para una generación específica, habló para el momento exacto en que la historia alcanzara un punto de presión, y ese punto se aproxima. Por eso este mensaje no pide atención, la convoca. No exige miedo, exige sobriedad. No promete escape, ofrece discernimiento. Muchos seguirán con su rutina, muchos negarán, muchos se burlarán, pero quienes escuchan con humildad no serán sorprendidos cuando el límite sea cruzado. Aquí no se busca convencer, aquí se busca despertar, respirar. Aquieta el pensamiento, queda, porque lo que está a punto de ser revelado no se entiende con la mente acelerada, sino con el corazón dispuesto a vigilar. Si esta convocatoria tocó tu interior, dale me gusta ahora y suscríbete al canal. No es apoyo común, es posicionamiento consciente para que esta revelación de Fátima alcance a quienes aún pueden ser advertidos a tiempo. Escribe abajo tu país y tu ciudad. No es un comentario común, es marca de presencia en este tiempo de advertencia. Hijos amados, es necesario romper ahora una ilusión que el mundo repite para mantenerse cómodo. Esto no es coincidencia. No es una sucesión de eventos aislados. No es un giro inesperado de la historia. Es una secuencia sellada, anunciada mucho antes de que los calendarios modernos existieran. La revelación de Fátima no habló en fragmentos sueltos, habló en tiempos. Y cuando un tiempo se cumple, los acontecimientos dejan de parecer dispersos y empiezan a alinearse. Lo que hoy muchos llaman tensiones, otros lo llaman geopolítica, otros lo reducen a discursos. No es nada de eso. Es el cumplimiento de una advertencia que fue guardada porque no todos estaban preparados para escucharla. El mundo necesita creer en el azar para no obedecer, necesita llamar casualidad a lo que no controla. Necesita negar la profecía para no asumir responsabilidad espiritual, pero la profecía no necesita aprobación humana para cumplirse. Nada de lo que está ocurriendo ahora surgió de la nada. Cada palabra pronunciada por líderes, cada gesto endurecido, cada ruptura silenciosa, responde a un orden que no nació en la tierra. Por eso, quienes miran solo la superficie no entienden el fondo, y quienes entienden el fondo no se sorprenden con la superficie. Fátima advirtió que habría un momento en que las naciones cruzarían límites internos antes de cruzar fronteras visibles, que el quiebre comenzaría en la conciencia, en la soberbia, en la necesidad de imponer, y cuando ese límite interior se cruza, la historia ya no retrocede. Muchos dirán, siempre fue así. Otros dirán, esto ya pasó antes. Pero quienes vigilan saben que no todo tiempo es igual. Hay tiempos de preparación, hay tiempos de advertencia,
y hay tiempos de cumplimiento. Este es un tiempo de transición, un punto donde lo que parecía impensable empieza a ser dicho en voz alta, donde lo que antes se ocultaba comienza a normalizarse. Y ese proceso no es aleatorio, es progresivo y deliberado. Por eso no te distraigas con titulares diarios, no te dejes llevar por cada noticia. El ruido es parte del velo. La revelación se manifiesta cuando miras el patrón completo, no el evento aislado. Y el patrón es claro. Un país será empujado a cruzar un límite histórico, no por impulso momentáneo, sino porque el proceso ya fue activado. Reconocer esto no detiene la historia, pero cambia tu posición dentro de ella, porque quien reconoce a tiempo no es tomado por sorpresa, y quien no es sorprendido no entra en pánico. Esta es la ruptura necesaria, dejar de ver lo que ocurre como coincidencia y comenzar a verlo como, escribe abajo, no es coincidencia, si percibes que los acontecimientos siguen una secuencia más profunda. Si lo deseas, comparte qué señal reciente te hizo sentir que el mundo entró en otra fase. Hijos amados, hay instantes en los que el velo entre lo invisible y lo visible se vuelve más fino. No se rompe con estruendo, no se anuncia con sirenas, se afina para que quienes vigilan puedan percibirlo antes de que los hechos se hagan evidentes para todos. La revelación de Fátima habló de umbrales, no solo de fechas. Habló de momentos en los que la historia entra en una fase distinta, donde las decisiones ya no pesan igual, y las palabras tienen consecuencias irreversibles. El año 2026 no es solo un número en el calendario, es un punto de cruce. Y cuando un umbral se activa, lo que antes parecía lejano comienza a presionar desde cerca. Este afinamiento se siente antes de verse. Se percibe como inquietud colectiva, como aceleración del tiempo, como un silencio más denso entre noticias ruidosas. Muchos despertarán con la sensación de que algo ya no encaja. Otros sentirán que las conversaciones se endurecen, que los gestos se vuelven más tensos, que las posturas pierden flexibilidad. Eso no es casual, es el umbral operando. Cuando el velo se afina, la neutralidad desaparece y cada movimiento empieza a contar. Fátima advirtió que antes del cruce visible habría un cruce interior, que un país sería empujado a asumir un papel que no todos reconocerían al principio. No comenzaría con un acto que el mundo llamaría guerra, sino con un cambio de postura, con decisiones que parecen internas pero resuenan más allá de sus fronteras. No busquen aún señales espectaculares. No esperen un anuncio claro. Cuando el umbral se activa, la advertencia es silenciosa. Algunos sentirán resistencia a seguir como siempre, otros sentirán urgencia por vigilar, otros sentirán una calma extraña, como quien se prepara sin saber por qué. Ese es el signo. Cuando el velo se afina, el espíritu se adelanta a la razón, y quienes ignoran ese llamado se vuelven vulnerables al ruido que vendrá después. El error de muchos es esperar a que todo sea evidente para reaccionar, pero cuando todo es evidente, el margen de elección ya se redujo. Fátima habló para quienes serían capaces de percibir antes, no después. Por eso este tiempo no pide interpretación apresurada, sino discernimiento. No pide miedo, sino sobriedad. No pide huida, sino permanencia atenta. ¿Sientes que necesitas mayor protección contra todo lo que ha surgido? En estos días, en que el mal se manifiesta de maneras cada vez más sutiles y peligrosas, la Virgen María nos ofrece un refugio seguro, una oración poderosa que rompe barreras invisibles y sella nuestras vidas con luz divina y protección. Pero tenga cuidado, esta oración no es para todos. Es para quienes sienten en su espíritu que ha llegado el momento de actuar, para quienes comprenden que ya no pueden luchar solos. Se ha lanzado un libro electrónico especial con esta oración revelada y está disponible por tiempo limitado. Si sientes este llamado, no lo ignores. Haga clic ahora en el primer enlace fijado en los comentarios
y descarga el contenido que el cielo está usando para proteger vidas. El número de unidades es limitado. Cuando esto termine, no habrá más liberación. Que quienes tengan oídos espirituales oigan, que quienes tengan fe respondan. Cruzar un umbral distraído expone, cruzar un umbral vigilante protegido, y el umbral ya está activo. Escribe abajo, percibo el umbral. Si sientes que el tiempo ya no se comporta como antes. Si lo deseas, comparte en qué momento reciente sentiste ese afinamiento interior. Hijos amados, lo que ahora se revela no nace de interpretación humana ni de lectura personal de los acontecimientos. Nace de la autoridad celestial que habló en Fátima y que fue escuchada por pocos, guardada por muchos y comprendida plenamente solo cuando el tiempo se aproxima a su cumplimiento. En Fátima no se entregaron detalles para alimentar curiosidad. Se entregaron advertencias para proteger a las almas. La Virgen no habló para una generación aislada, habló para el momento exacto en que la historia alcanzaría un punto de presión donde el silencio ya no bastaría. Ese momento se acerca. Ella reveló, no como quien opina, no como quien interpreta, sino como madre que ve lo que los hijos aún no perciben. Ella advirtió que llegaría un tiempo en que las naciones cruzarían límites internos antes de cruzar fronteras visibles, que la soberbia y la necesidad de imponer abrirían puertas que después no podrían cerrarse fácilmente, y que un país en particular sería empujado a asumir un papel histórico que marcaría un antes y un después. Este mensaje no fue entregado con ligereza, fue confiado con peso espiritual, fue sostenido con dolor maternal, porque advertir a tiempo siempre cuesta. Este canal no se presenta como protagonista, no agrega interpretación, no dramatiza, solo transmite lo que fue confiado. Cuando la autoridad celestial habla, el mensajero se aparta, no busca reconocimiento, no impone miedo, obedece. Y obedecer, en este tiempo, es más importante que explicar. Fátima habló de límites históricos, no de fechas sueltas. Habló de momentos en que la humanidad elige cruzar líneas que ya no permiten retorno fácil. Y cuando esos límites se cruzan, la historia no se detiene por voluntad humana. Muchos preguntan por qué estas cosas no se dijeron antes. La respuesta es sencilla. No era el tiempo. Y cuando el tiempo no es, la revelación confunde. Pero, cuando el tiempo llega, la revelación ordena. Por eso este mensaje no busca convencer a incrédulos. Busca posicionar a vigilantes, porque quien reconoce la autoridad de Fátima no necesita más pruebas, solo necesita permanecer atento. La Virgen no advierte para causar pánico, advierte para cubrir, no señala para acusar, señala para proteger a quienes aún pueden escuchar. Y si esta palabra llegó hasta ti, no es porque sepas más que otros, es porque puedes sostenerla sin huir. Escribe abajo, confío en Fátima, si reconoces la autoridad y el cuidado detrás de esta advertencia. Si lo deseas, comparte una palabra que describa lo que sentiste al escuchar esta revelación. Hijos amados, antes de que los acontecimientos se manifiesten plenamente en la historia visible, ya están siendo sentidos en el interior de millones. No es un fenómeno físico, no es una emoción pasajera, es un síntoma espiritual colectivo que se expande cuando un tiempo crítico se aproxima. Muchos describen una inquietud persistente que no se explica con palabras. Otros sienten un peso en el pecho que aparece sin causa aparente. Algunos experimentan un silencio interior extraño, como si algo estuviera retirando el ruido habitual para dejar espacio a una advertencia más profunda. Este síntoma no discrimina por edad, país o condición. Atraviesa fronteras. Se presenta incluso en quienes nunca se consideraron espirituales. Y precisamente por eso, el mundo intenta explicarlo como estrés, ansiedad global o fatiga informativa. Pero la explicación humana no alcanza. Cuando un límite histórico está por ser cruzado, la conciencia colectiva reacciona antes que los sistemas. El espíritu percibe lo que la razón todavía no quiere aceptar.
y quienes no están atentos lo sienten como confusión. Quienes vigilan lo reconocen como llamado. Fátima advirtió que antes del cruce visible habría un cruce interior, que las personas comenzarían a sentir una resistencia a seguir como siempre, que ciertos ambientes se volverían más densos, que algunas conversaciones pesarían más de lo normal. Ese es el síntoma del tiempo. Algunos despertarán en la madrugada con una urgencia inexplicable. Otros sentirán necesidad de oración sin haberla buscado. Otros percibirán que las noticias ya no informan, solo inquietan. No es debilidad, no es sugestión, es sensibilidad espiritual activada. Este síntoma no viene para asustarte, viene para prepararte. Es una señal temprana que permite ajustar la postura interior antes de que la presión sea externa. Quien ignora este aviso interno se vuelve vulnerable al miedo colectivo cuando los hechos se intensifican. Por eso, no luches contra lo que sientes. No lo anestesies con distracción constante. Obsérvalo con sobriedad. El síntoma colectivo invisible es una misericordia. Es la forma en que el cielo avisa sin estruendo, para que quienes escuchan no sean tomados por sorpresa. Fátima no habló para generar pánico, sino para activar esta sensibilidad en el momento correcto. Quien reconoce el síntoma no corre, quien no lo reconoce reacciona tarde, y este es el tiempo de reconocer. Escribe abajo, lo estoy sintiendo, si en los últimos días percibiste inquietud, peso interior o cambios difíciles de explicar. Si lo deseas, comparte qué fue lo primero que notaste cuando esta sensación comenzó. Hijos amados, ha llegado el momento de dar nombre a lo que ya se está manifestando, aunque muchos aún eviten pronunciarlo, porque cuando algo permanece sin nombre, la mente lo minimiza. Cuando se nombra, el espíritu se ordena. La revelación de Fátima habló de un límite histórico, no como una metáfora vaga, sino como un punto real de no retorno, un umbral que una vez cruzado, redefine el curso de las naciones. Este límite no se mide solo por acciones visibles, sino por decisiones interiores que endurecen posturas y cierran caminos que antes existían. Nombrar la profecía no la crea, la reconoce, y reconocerla a tiempo es protección. Este límite histórico no es un evento aislado ni un instante puntual. Es un proceso que se intensifica hasta volverse irreversible. Fátima advirtió que, cuando ese proceso alcanzara su punto máximo, la humanidad sentiría que algo cambió para siempre, aún antes de comprender por qué. Muchos creen que los grandes quiebres comienzan con ruido, pero la profecía enseña lo contrario. Comienzan con endurecimiento, con palabras que ya no buscan entendimiento, con gestos que ya no admiten retroceso, con decisiones que, aunque parezcan estratégicas, responden a una presión más profunda. Por eso este límite histórico no se cruza de repente. Se cruza paso a paso, normalizando lo que antes parecía impensable. Y cuando finalmente se reconoce que fue cruzado, ya no hay espacio para volver atrás. Fátima señaló que un país sería empujado a cruzar este límite primero, no porque sea el único responsable, sino porque actuaría como detonante. Su movimiento abriría una secuencia. Otros responderían, y lo que comenzó como postura se convertiría en precedente. Este es el núcleo de la profecía. No un acto aislado, no un conflicto inmediato, sino el cruce consciente de una línea histórica. Quien entiende esto deja de buscar fechas exactas y comienza a observar actitudes. Porque los límites históricos se anuncian en el lenguaje, en la rigidez, en la pérdida de humildad, mucho antes de manifestarse en mapas. Por eso, 2026 no es solo un año que vendrá. Es el periodo de tiempo donde este proceso alcanza madurez suficiente para ser visible. Fátima no habló para alimentar especulación, sino para preparar discernimiento en quienes serían capaces de verlo sin dejarse dominar por el miedo. Nombrar la profecía central no es condenar el mundo. Es reconocer que el tiempo cambió de fase. Y cuando el tiempo cambia de fase,
la postura interior se vuelve decisiva. Quien nombra a tiempo no se confunde. Quien no nombra se deja arrastrar. Y este es el tiempo de nombrar con sobriedad. Escribe abajo, reconozco el límite. Si comprendes que el mundo se acerca a un punto de no retorno. Si lo deseas, comparte qué señal reciente te hizo percibir que algo ya no volverá a ser igual. Hijos amados, cuando una profecía es nombrada con claridad, el corazón puede estremecerse. Es natural, pero escuchen con atención. Este mensaje no fue entregado para paralizar, sino para transformar la inquietud en misión. El miedo desordena, la misión ordena el espíritu. No tengan miedo, no porque no haya gravedad, sino porque la vigilancia consciente es más fuerte que el pánico. Quien reacciona por temor pierde claridad. Quien permanece por misión conserva discernimiento. La revelación de Fátima no convoca a huir ni a anticipar tragedias, sino a permanecer atentos con sobriedad. Cuando el tiempo se estrecha, la tentación es correr, consumir información sin filtro, discutir, señalar. Eso debilita. La misión, en cambio, fortalece. La misión ahora es guardar la paz interior. Es vigilar sin ansiedad. Es observar sin contaminarse. Es no permitir que el miedo colectivo invada el corazón. Fátima advirtió que muchos abandonarían la vigilancia justo cuando más se necesitaba. No por maldad, sino por cansancio, por saturación, por miedo mal gestionado. Por eso, este llamado no pide heroísmo público, sino fidelidad interior. La misión no exige palabras grandilocuentes. Exige postura, exige saber cuándo hablar y cuándo callar. Exige saber cuándo retirarse del ruido. Exige saber permanecer cuando otros se dispersan. Quien convierte el miedo en misión, no abandona el discernimiento, no busca controlar el futuro, busca atravesar el presente con sobriedad, y esa sobriedad es protección real cuando los acontecimientos se aceleran. No todos entenderán esta postura, algunos la confundirán con pasividad, otros con negación. Pero no es pasividad, es vigilancia madura. La misión en este tiempo es no endurecer el corazón, aun cuando el mundo se endurezca. Es no responder con odio, aun cuando la confrontación se normalice. Es no dejar que el límite histórico cruce también el interior. Fátima habló de un remanente que sabría permanecer en pie sin dejarse arrastrar por la histeria ni por la indiferencia. Ese remanente no se identifica por gritos ni por banderas, sino por claridad interior. Si sientes inquietud, no la rechaces, transfórmala en atención. Si sientes temor, no lo alimentes. Transfórmalo en oración silenciosa y sobriedad. La misión no elimina la gravedad del tiempo. La misión te permite atravesarlo sin perder el alma. Y quienes permanecen en misión no caminan solos. Escribe abajo, permanezco en misión, si eliges vigilar con sobriedad y no con pánico. Si lo deseas, comparte una palabra que represente la postura que eliges asumir ahora. Hijos amados, llega un punto en la historia en que las estructuras del mundo moderno dejan de sostener lo que prometían. No porque desaparezcan de un día para otro, sino porque pierden autoridad interior. Cuando el límite histórico se aproxima, lo humano intenta explicarlo todo y fracasa. La revelación de Fátima advirtió que habría un tiempo en que las palabras oficiales no traerían paz, solo ruido, que la información abundaría, pero la claridad escasearía, y que muchos confiarían en sistemas que no fueron creados para sostener el alma en tiempos de presión espiritual. El mundo moderno confía en la velocidad, en la reacción inmediata, en la acumulación de datos, pero la verdad profética no se revela por velocidad, sino por discernimiento, y cuando la presión aumenta, todo lo que depende del ruido se vuelve frágil. Habrá anuncios contradictorios, habrá discursos tranquilizadores que no tranquilizan, habrá explicaciones que cambian cada semana, no porque falte inteligencia, sino porque la raíz del problema no es técnica. Fátima habló de un tiempo en que la tecnología no sabría interpretar lo que ocurre,
y la política no sabría contenerlo. No porque no intenten, sino porque el límite histórico no se cruza con herramientas humanas. Se cruza cuando la soberbia y el miedo reemplazan la humildad y el discernimiento. Por eso quienes colocaron toda su confianza en sistemas visibles sentirán desorientación. No sabrán a quién creer, no sabrán cuándo reaccionar. Y esa confusión no es casual, es parte del proceso que revela qué fundamentos eran reales y cuáles eran ilusorios. Este es el momento de entender algo con sobriedad. Nada humano fue diseñado para sostener el espíritu cuando el tiempo cambia de fase. No se trata de rechazar el mundo, se trata de no absolutizarlo. Quien absolutiza lo humano se quiebra cuando lo humano falla. Quien reconoce sus límites permanece firme, aun cuando todo alrededor se vuelve inestable. La revelación de Fátima no llamó a huir del mundo, sino a no confundir medios con fundamentos, a usar lo necesario, pero no depender de ello para la paz interior. Porque cuando el límite histórico se cruza, la paz no se obtiene por control externo, sino por alineación interior. Este es el punto de separación, no entre países, no entre ideologías, sino entre quienes depositaron su confianza solo en lo visible y quienes aprendieron a vigilar desde lo invisible. Cuando el mundo moderno pierda su capacidad de explicar, la sobriedad espiritual se volverá refugio, no para aislarse, sino para no ser arrastrado por la confusión colectiva. Y quien comprende esto a tiempo, no se desespera cuando los sistemas titubean. Escribe abajo, mi confianza no es humana, si reconoces que la verdadera firmeza no depende de sistemas ni de discursos. Si lo deseas, comparte qué dependencia sientes que debes soltar para permanecer en paz. Hijos amados, cuando el cielo permite que un límite histórico se acerque, la tierra responde antes que los discursos. La creación no debate, no interpreta, no relativiza, reacciona. Por eso, antes de que los acontecimientos se consoliden en la historia visible, las señales comienzan a manifestarse en la tierra misma. No todas las señales son espectaculares. Muchas son sutiles pero persistentes. Cambios en el ambiente. Inestabilidad en patrones que antes parecían firmes. Una sensación de tensión que no se disipa, aun cuando se intenta normalizarla. Fátima advirtió que, cuando el tiempo del cruce se aproximara, la naturaleza comenzaría a reflejar el desequilibrio interior de las naciones, no como castigo inmediato, sino como advertencia silenciosa. El mundo intentará explicar cada señal por separado, pero quien observa con discernimiento reconoce el patrón. Habrá regiones donde el clima se volverá impredecible. Habrá lugares donde la tierra parecerá inquieta. Habrá cielos que se oscurecen sin anunciar tormenta. Y habrá silencios que pesan más que el ruido. No es necesario interpretar cada evento como señal definitiva. Ese es un error. La profecía no se cumple por un fenómeno aislado, sino por la acumulación de indicios que apuntan a un mismo proceso. Y ese proceso es el acercamiento a un límite que ya no puede ignorarse. Los animales reaccionan primero, buscan refugio, cambian rutas, se inquietan sin causa aparente. La creación percibe lo que el ser humano tarda en aceptar, y cuando esos comportamientos se repiten en distintas regiones, no es coincidencia, es resonancia. El mundo dirá que siempre hubo cambios, que siempre hubo anomalías, que siempre hubo ciclos, y es verdad, pero no todos los ciclos coinciden con advertencias proféticas. Este es un tiempo en que varias señales convergen, no para provocar pánico, sino para confirmar a quienes vigilan, porque cuando la tierra comienza a hablar de esta manera, el cielo ya ha actuado. No respondas a estas señales con ansiedad, no las conviertas en obsesión, recíbelas con sobriedad. La revelación de Fátima no llamó a buscar señales para alimentar el miedo, sino a reconocerlas para fortalecer el discernimiento. Quien se obsesiona se pierde. Quien observa con calma se prepara. Las señales en la tierra no piden explicación inmediata, piden atención. Atención para no endurecer el corazón.
Atención para no anestesiar. La conciencia. Atención para permanecer despiertos cuando otros duermen. Y quienes permanecen atentos no se sorprenden cuando el límite comienza a manifestarse de forma visible. Escribe abajo: observo las señales si has notado cambios en el ambiente, en la naturaleza o en el clima que te inquietan. Si lo deseas, comparte qué señal reciente llamó más tu atención. Hijos amados, este es el punto donde muchos se confunden, porque dos fuerzas avanzan al mismo tiempo. Una es advertencia, la otra es misericordia. El mundo suele verlas como opuestas, pero en la revelación de Fátima caminan juntas. La amenaza no anula la misericordia se adelanta a la amenaza. La amenaza es real. Las posturas se endurecen. Las palabras pierden flexibilidad. Los límites se acercan. Negarlo no protege, ignorarlo no lo detiene. Pero junto a esa amenaza, la misericordia aún habla. Habla a quienes escuchan antes de que el ruido sea ensordecedor. Habla a quienes todavía pueden ajustar su postura interior antes de que la presión sea externa. Por eso este mensaje no llega tarde, llega en el último tramo de elección. Fátima advirtió que habría un momento en que el mundo confundiría paciencia con ausencia. Diría: nada ocurrió todavía. Diría: siempre se exagera. Y justamente en ese intervalo, muchos bajarían la guardia. Pero la misericordia no actúa cuando todo estalla, actúa cuando aún hay tiempo para vigilar. La amenaza no consiste solo en lo que puede ocurrir afuera, consiste en lo que puede endurecerse adentro. Cuando el miedo gobierna, el corazón se cierra. Cuando el odio se normaliza, la conciencia se adormece. Y cuando la soberbia se instala, la misericordia ya no encuentra espacio. Por eso, este es un llamado serio. No endurezcan el corazón. No permitan que la tensión del tiempo los arrastre a reacciones que luego no puedan deshacer. La profecía no exige pánico, exige lucidez. Lucidez para reconocer que el límite histórico no se cruza solo con actos visibles, sino con decisiones interiores. Lucidez para entender que aun en medio de advertencias severas, la misericordia sigue abierta para quienes permanecen atentos. Fátima no habló para condenar naciones. Habló para advertir conciencias. Mientras haya escucha, hay misericordia. Mientras haya vigilancia, hay cobertura. Mientras haya humildad, el impacto no alcanza el interior. Este es el equilibrio que muchos no comprenden. La gravedad del tiempo no elimina la compasión del cielo. Al contrario, la activa. Pero esa compasión no fuerza, solo ofrece. Y quien la desprecia entra al proceso sin resguardo. Por eso, no tomes este mensaje como sentencia. Tómalo como último aviso misericordioso, antes de que la historia cruce un punto que ya no admite correcciones simples. No todo puede detenerse, pero no todo debe atravesarse sin discernimiento. La amenaza avanza, la misericordia aún acompaña. Y la diferencia entre ambas se define en la postura que eliges hoy. Escribe abajo: acepto la misericordia, sí. Comprendes que esta advertencia es cuidado y no condena. Si lo deseas, añade por quién intercedes en este tiempo. Hijos amados, este es el momento de reconocer quiénes son ustedes en este tiempo, no como oyentes ocasionales, no como espectadores curiosos, sino como centinelas colocadas para vigilar cuando otros prefieren dormir. La revelación de Fátima habló de un remanente que sabría permanecer en pie cuando el mundo se inclina hacia la confusión. Ser centinela no es saber más que otros, no es ver primero, no es hablar más alto. Ser centinela es permanecer despierto interiormente cuando la presión invita a la distracción. Es sostener la sobriedad cuando el ruido exige reacción inmediata. Es guardar el corazón cuando la historia endurece posturas. Si has llegado hasta aquí, no fue por azar. No fue por insistencia, fue porque tu espíritu reconoce este llamado. La identidad del centinela no se construye con títulos humanos, se construye con fidelidad silenciosa, con la capacidad de observar sin contaminarse,
con la disciplina de no absorber cada discurso, con la valentía de no perder la paz cuando otros la pierden. Fátima advirtió que muchos confundirían vigilancia con alarma, que gritarían advertencias sin discernimiento. Pero el centinela verdadero no vive en sobresalto, vive en atención, no se agota en discusiones. Queda. Tal vez otros no entiendan tu inquietud, tal vez no comprendan tu silencio, tal vez te pregunten por qué no reaccionas como ellos. La respuesta es simple, porque ves el tiempo con otros ojos. El centinela no busca controlar la historia. Sabe que hay procesos que no se detienen por voluntad humana, pero también sabe que la postura interior define cómo se atraviesan esos procesos, y esa es su misión, atravesar sin perder el alma. No todos serán llamados a lo mismo. Algunos serán llamados a proteger, otros a orar, otros a sostener calma en medio del caos. La identidad del centinela no uniforma, pero une en propósito. No todos hablan igual, pero todos vigilan. No todos actúan igual, pero todos permanecen atentos. Esta identidad no se presume, no se anuncia, sí respondes. Y tu permanencia hasta ahora ya es una respuesta. Cuando el límite histórico se cruce y muchos reaccionen con sorpresa, el centinela no se desorienta, porque su orientación no dependía de la estabilidad externa, sino de la vigilancia interior. Recuerda esto, el mundo necesita reacciones rápidas, el cielo necesita corazones firmes, y ese es tu lugar ahora. Escribe. Abajo, camino como un centinela, si reconoces este llamado interior. Si lo deseas, comparte desde cuándo sientes que tu atención espiritual se intensificó. Hijos amados, cuando un tiempo se estrecha y un límite histórico se aproxima, no todo consejo protege. Hay orientaciones que confunden y recomendaciones que debilitan. Por eso, la revelación de Fátima no dejó instrucciones complejas, sino directrices simples que sostienen cuando el entorno se vuelve inestable. Primero, cuiden el silencio interior. El ruido constante erosiona el discernimiento. No todo debe ser escuchado, no todo debe ser respondido. Aprendan a retirar la atención de lo que agita y a conservarla en lo que ordena. El silencio no es huida, es protección. Segundo, mantengan la sobriedad emocional. No permitan que el miedo colectivo determine sus reacciones. La profecía no pide negación, pide balance. Quien se deja llevar por extremos pierde claridad. Quien se mantiene sobrio ve mejor. Tercero, cuiden las palabras. En tiempos de presión, la palabra puede abrir o cerrar puertas. Eviten repetir discursos que endurecen. Eviten amplificar mensajes que dividen. Hablen solo cuando la palabra aporte luz y calma. Lo demás, guárdenlo. Cuarto, fortalezcan la oración sencilla. No se trata de multiplicar fórmulas, sino de permanecer. Una oración breve, constante, hecha con atención, sostiene más que largos discursos. Fátima enseñó que la perseverancia protege cuando la novedad confunde. Quinto, observen sin obsesión. Vigilar no es consumir todo. Vigilar es reconocer patrones sin quedar atrapado en ellos. No permitan que la vigilancia se convierta en ansiedad. La ansiedad no protege. Estas instrucciones no prometen evitar los acontecimientos, prometen atravesarlos con el alma intacta. Y eso es más valioso que cualquier control externo. La profecía no fue entregada para que intenten dominar el futuro, sino para no perderse en el presente. Fátima advirtió que muchos buscarían instrucciones complicadas, rituales extremos, acciones desesperadas. Pero la verdadera protección no está en el exceso, sino en la fidelidad diaria a lo esencial. Quien guarda estas instrucciones no se endurece cuando el mundo se endurece. No se dispersa cuando la información se multiplica. Permanece centrado cuando otros se fragmentan. Recuerden, la sobriedad es fuerza, el silencio es refugio, la oración constante es ancla. Estas son las herramientas que sostienen cuando los sistemas titubean y las narrativas cambian. No. Subestimen lo simple. Lo simple sostiene cuando lo complejo colapsa, y quien permanece fiel a estas instrucciones
No camina a ciegas, aun cuando el camino se oscurezca. Escribe abajo: permanezco en sobriedad, si aceptas guardar estas instrucciones en este tiempo. Si lo deseas, comparte cuál de ellas sientes que más necesitas fortalecer ahora. Hijos amados, este momento no es simbólico. Lo que sucede ahora no es interacción común, no es un comentario más. Es acto espiritual consciente. Cuando una persona se posiciona en un tiempo de advertencia, marca presencia en el plano invisible, no para ser vista por los hombres, sino para ser reconocida en el orden espiritual. La palabra escrita aquí no es digital, es declaración interior hecha visible. Por eso, este acto no se hace por costumbre, no se hace por curiosidad, se hace con conciencia. La revelación de Fátima no llamó a espectadores, llamó a vigilantes, y el vigilante no permanece en silencio cuando el cielo convoca posicionamiento. Respuesta: ahora hazlo de forma clara y sencilla. Escribe tu país, escribe tu ciudad, y luego declara con una sola frase: permanezco en vigilia. No expliques, no justifiques, declara. Cada país escrito enciende un punto de atención. Cada ciudad declarada entra en resguardo. Cada palabra afirmada fortalece el manto de vigilancia colectiva que se extiende en este tiempo. Este acto no crea protección, confírmalo, porque la protección no se improvisa cuando el límite histórico se cruza, se sella, antes cuando aún existe elección consciente. Por eso, quienes responden ahora no lo hacen por miedo, sino por discernimiento. El mundo llamará a esto superstición. Otros lo llamarán exageración. Pero el cielo reconoce la intención detrás del gesto. No escribas para convencer a nadie. No escribas para mostrarte. Escribe porque has comprendido el tiempo. La palabra escrita con sobriedad se vuelve oración activa. La oración compartida se convierte en cobertura colectiva. Y la cobertura colectiva sostiene cuando el ruido se vuelve ensordecedor. Este no es un ejército humano, no tiene banderas visibles, es un remanente silencioso, atento, distribuido en muchas tierras, unido por la vigilancia. Si dudaste en escribir, obsérvalo. La duda aparece cuando el acto importa. Respirar. Y escribe con calma, porque quien se posiciona a tiempo no es arrastrado cuando la presión aumenta. Escribe ahora, sin prisa: país, ciudad. Permanezco en vigilia. No es un comentario común, es acto de posicionamiento espiritual en este tiempo de revelación de Fátima. Hijos amados, detengámonos un instante para comprender el peso real de lo que acaba de suceder. La palabra que escribiste no quedó atrapada en una plataforma, no se disolvió en un flujo de mensajes, fue registrada como señal consciente. En el orden espiritual, la palabra no es sonido ni texto, es intención manifestada, y cuando la intención se expresa en un tiempo de advertencia, no pasa desapercibida. La revelación de Fátima no llamó a acciones ruidosas, sino a gestos simples con profundo significado. Este es uno de ellos. Aquí, la palabra escrita equivale a oración, el gesto equivale a posicionamiento, la presencia equivale a respuesta al llamado. Muchos observan sin responder, analizan, comparan, esperan más pruebas, pero la profecía no se activa por acumulación de información, sino por disposición interior. Y hay un punto en el que responder marca la diferencia entre ver y permanecer. No escribiste para influir a otros. No escribiste para convencer. Escribiste para alinearte. El cielo reconoce cuando un corazón se alinea antes de que la presión sea visible. No por mérito humano, sino por obediencia sobria. Esa obediencia no hace ruido, pero Él apoya cuando el ruido domina. Guarda esto. Cuando el ambiente se vuelva más denso, cuando las palabras se endurezcan y las explicaciones se contradigan, tu acto de hoy será recuerdo de claridad. No porque lo escribiste, sino porque respondiste a tiempo. Este espacio no es común. Este instante no se repite.
Y tu respuesta no fue casual. Fátima habló de corazones que sabrían responder sin ser empujados, vigilar sin ser forzados, permanecer sin ser arrastrados. Esa es la marca del remanente. No espera que todo sea evidente para obedecer. Si sientes calma después de escribir, no la subestimes. La calma que sigue a una decisión correcta es señal de alineación. No elimina la gravedad del tiempo, pero protege el interior de la confusión que vendrá. No necesitas hacer nada más ahora. No necesitas repetir. El demandado queda. Si lo sientes en el corazón, escribe solo, estoy alineado. No para añadir algo nuevo, sino para confirmar interiormente lo que ya fue sellado. Hijos amados, lo que fue revelado hasta aquí no representa el punto máximo, sino la antesala de un escenario que se irá expandiéndose gradualmente. La revelación de Fátima nunca habló de un quiebre instantáneo que lo cambia todo de una sola vez. Habló de una expansión progresiva donde cada decisión empuja a la siguiente y cada movimiento reduce el margen de retorno. Cuando un país cruza un límite histórico, el efecto no se queda contenido, se propaga, afecta a alianzas, presiona silencios, obliga a otros a posicionarse, incluso a quienes preferirían no hacerlo. Y ese proceso no ocurre en un solo lugar ni en un solo momento. El mundo empezará a sentir una tensión sostenida, no siempre visible, pero constante. Como un fondo que no desaparece. Las conversaciones cambiarán de tono, las decisiones serán más rígidas, y lo que antes se resolvía con diálogo comenzará a resolverse con imposición. Fátima advirtió que en esta fase muchos buscarían soluciones rápidas, respuestas inmediatas, explicaciones tranquilizadoras. Pero la tranquilidad aparente no será estabilidad real. Será solo una pausa breve antes de una nueva presión. Habrá regiones que se sentirán seguras por un tiempo. Habrá otras que se verán afectadas primero, pero ninguna quedará completamente al margen. No porque todas sean atacadas, sino porque la interdependencia del mundo amplifica cada decisión. Este es el error de muchos. Pensar que los acontecimientos futuros afectarán solo a quienes están directamente involucrados. Pero cuando un límite histórico se cruza, la onda se expande. Y aunque no todos sufran el impacto de la misma forma, todos sentirán la alteración. La revelación de Fátima habló de un tiempo en que las certezas se volverían frágiles, donde lo que parecía sólido comenzaría a mostrar grietas, donde las estructuras construidas sobre conveniencia perderían cohesión, no de inmediato, pero sí de manera acumulativa. Por eso, esta ampliación del escenario no busca alimentar temor, sino preparar sobriedad. Quien espera un evento único se confunde. Quien entiende el proceso se orienta mejor, porque la profecía no se cumple en un solo acto, sino en una secuencia que se despliega. El futuro inmediato no se definirá solo por lo que ocurra en público, sino por lo que se decida en espacios cerrados, por lo que se diga en privado, por lo que se acepte sin resistencia. Y cuando esas decisiones se acumulen, el escenario cambiará de forma visible. Este es el tiempo de ampliar la visión, no para anticipar cada paso, sino para no quedar atrapado en una lectura estrecha de lo que viene. La ampliación del escenario exige corazones firmes, no mentes saturadas. Exige paciencia, no ansiedad. Exige discernimiento continuo, no reacciones impulsivas, porque lo que se aproxima no se atraviesa con prisa, sino con constancia. Y quienes comprendan esta expansión no se sorprenderán cuando el mundo muestre un rostro distinto al que muchos aún esperan. Escribe abajo, comprendo el proceso, si percibes que lo que viene no será un evento aislado, sino una secuencia. Si lo deseas, comparte qué aspecto del mundo sientes que ya comenzó a cambiar. Hijos amados, lo que ha sido revelado hasta ahora no agota la advertencia. La revelación de Fátima nunca fue entregada para satisfacer curiosidad inmediata, sino para preparar el espíritu por etapas. El cielo no revela todo de una vez, porque la protección verdadera se construye progresivamente, no por impacto súbito.
Habrá más detalles, pero no todos al mismo tiempo. Habrá nombres, pero no todos en este momento. Habrá señales específicas, pero solo cuando el tiempo lo permita. Esto no es ocultamiento, es merced. Fátima habló de una secuencia donde la claridad aumenta a medida que la vigilancia se mantiene. Quien permanece atento recibe lo necesario cuando puede sostenerlo. Quien exige todo de inmediato se expone al miedo. Por eso, la revelación siguiente no será genérica, será precisa para quienes continúan. En el próximo mensaje se revelarán indicadores concretos que permitirán reconocer cuando el proceso entra en una fase más avanzada. No serán interpretaciones abiertas, serán señales claras, observables, que confirmarán que el límite histórico ya fue cruzado o está a punto de serlo. También se hablará de orden, porque los acontecimientos no se despliegan al azar. Hay un orden que muchos no perciben porque miran solo el ruido. El orden no siempre es lógico para la mente humana, pero sí es coherente en el plano espiritual, y reconocer ese orden protege del desconcierto. Fátima advirtió que algunos intentarían adelantarse, forzar interpretaciones, nombrar responsables antes de tiempo. Ese impulso no protege. La revelación siguiente exige paciencia vigilante, no prisa ansiosa. Porque cuando el cielo decide señalar con mayor claridad, no deja lugar a confusión. Quienes permanezcan hasta entonces no lo harán por dependencia, sino por discernimiento. No buscarán sensacionalismo, sino orientación. Y esa orientación no llegará como alarma, sino como confirmación sobria de lo que ya se percibe. Guarden esto en el corazón. La revelación siguiente no será para todos, será para quienes demostraron capacidad de permanecer, para quienes no convirtieron la advertencia en espectáculo, para quienes entendieron que la vigilancia es una forma de fidelidad. Mientras tanto, no busquen llenar el silencio con especulación. No permitan que la espera se transforme en ansiedad. La espera vigilante es parte de la protección. El cielo no se retrasa, el cielo orden. Y cuando el momento llegue, la claridad será suficiente para quienes siguen atentos. Escribe abajo, aguardo en vigilia, si comprendes que la revelación llega por etapas. Si lo deseas, menciona el aspecto que sientes que debe ser confirmado en el próximo mensaje. Hijos amados, antes de cerrar esta revelación de Fátima, es necesario afirmar algo con claridad y sin adornos. Esto no es un canal común, no es entretenimiento, no es análisis, es una misión de advertencia y resguardo espiritual, en un tiempo en que la historia se estrecha y muchos pierden orientación. Aquí no se persiguen tendencias, aquí no se fabrican miedos, aquí se obedece cuando el cielo llama a advertir y se guarda silencio cuando el silencio protege. Cada mensaje compartido aquí es medido. Cada palabra tiene peso, cada pausa tiene propósito. Si llegaste hasta este punto, no fue por casualidad, fue porque tu espíritu reconoció que este tiempo exige vigilancia real, no para señalar culpables, no para amplificar el ruido, sino para cuidar lo que te fue confiado, tu discernimiento, tu paz interior y tu capacidad de permanecer firme cuando otros se dispersan. La revelación de Fátima no pide adhesión ciega, pide sobriedad fiel, pide corazones que no se endurezcan cuando el mundo se endurece. Pide centinelas que no confundan vigilancia con alarma, ni silencio con indiferencia. Este espacio continuará mientras aún exista tiempo para advertir con misericordia, mientras aún haya corazones dispuestos a escuchar sin convertir la profecía en espectáculo, mientras la protección pueda ser ofrecida antes de que el límite histórico sea plenamente visible. Recuerda, la vigilancia no es ansiedad, la fe no es negación, la sobriedad no es debilidad. Es actitud madura ante un tiempo que exige claridad interior. Si esta revelación de Fátima habló a tu corazón, dale me gusta ahora y suscríbete al canal. No es un gesto digital, es alianza consciente
para que esta advertencia alcance a quienes aún pueden ser protegidos antes de que sea tarde. Escribe en los comentarios: país, ciudad. Permanezco en vigilia. Si lo deseas, añade por quién intercedes hoy. Cada palabra aquí es intercesión activa y posicionamiento sobrio. En el próximo aviso, revelaremos la señal concreta que confirma el cruce del límite, el orden en que los acontecimientos se manifestarán y por qué muchos no lo reconocerán a tiempo. Permanezcan atentos, la revelación continúa y la vigilancia protege.